¿Cómo hace nuestro cuerpo para defenderse de todas aquellas cosas que están a nuestro alrededor y que nos pueden generar algún mal, que se quieren de cierta forma aprovechar de nuestros nutrientes y condiciones óptimas para la vida? Bueno, para eso tenemos al sistema inmune, que es un sistema de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, que está especializado en defenderse o defender al sistema completo, al organismo completo, de agentes patógenos. Entonces, primero hay que definir qué es un agente patógeno, porque a veces creemos que son todos los microorganismos, y esto no es así. Un agente patógeno es cualquier cosa, cualquier cuerpo con la capacidad de generar algún problema en nuestro, o alterar el funcionamiento de nuestro cuerpo. Ya, hablemos principalmente de células o seres vivos. Pero hay algunos seres que no son vivos y que aún así consideramos agentes patógenos. Bueno, primero hay que entender que para un microorganismo, para un ser vivo microscópico, nuestro cuerpo es prácticamente un planeta como el planeta para nosotros. Por lo tanto, van a querer colonizar distintos lugares, igual como hacemos las personas, eh, pero están adaptados para vivir en un determinado ambiente. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener algunas bacterias que viven en mi mano derecha y otras bacterias que viven en mi mano izquierda. Y no son las mismas. Incluso en todas partes de nuestro cuerpo tenemos un montón de bacterias y virus que están en continuo como interacciones entre ellos y mantienen los niveles de población como controlados. Pero si esas bacterias se salen de donde están, por ejemplo, yo me llevo mi mano a los ojos y las bacterias de mi mano pasan a mis ojos, entonces ahí es cuando se convierten en un agente patógeno, porque van a alterar el funcionamiento normal de mi ojo. Van a alterar como todos los bichos, todos los microorganismos que viven naturalmente en mis ojos. Y lo mismo pasa con cualquier otra parte del cuerpo. A veces estos agentes patógenos pueden venir de afuera de nuestro cuerpo, pero lo más común es que estén en nuestro propio cuerpo. Tenemos las bacterias, que es el más común, que son seres vivos unicelulares. Son unicelulares las bacterias. Y como les digo, van a vivir en alguna parte de nuestro cuerpo y cuando se mueven hacia otro lugar, principalmente hacia nuestro interior, ya sea por una herida o por una mucosa, como puede ser los ojos, la boca, van a comenzar a hacer estragos en ese nuevo ecosistema en el que se encuentren. También tenemos los hongos, que también la mayoría de los que nos van a generar problemas son unicelulares, pero también vamos a tener hongos pluricelulares, que son los que nos pueden aparecer muchas veces en la piel. Tenemos también los protozoos. Protozoos son los que conocemos comúnmente como parásitos. Eh, Hay dos que son como bien conocidos, la euglena y la ameba. Los protozoos no son unicelulares, ya son pluricelulares, tienen muchas células, pero son muy pequeñitos. Están hechos de unos pocos decenas o centenas de células. Y también tenemos a los famosos virus. El nombre virus viene del latín, me parece, de enfermedad. Digamos, se descubrió que muchas de las enfermedades más conocidas hace como 120 años atrás, cuando se descubrieron los virus por primera vez, se les puso ese nombre porque efectivamente eh, se les conocía solamente como agentes patógenos. Después se fueron descubriendo que hay virus que no solamente nos provocan enfermedad a nosotros, sino que le pueden provocar enfermedades a cualquier otro ser vivo. Y nos pueden servir, incluso hay terapias modernas en que se utilizan virus para atacar bacterias. Porque de hecho los virus atacan más que nada a las bacterias, no a nosotros, no a los seres vivos pluricelulares. Entonces, para combatir infecciones bacteriosas, se están utilizando virus actualmente. Lo cual no presenta ningún peligro para nosotros, a pesar del COVID-19 y todo eso. Ese es otro tipo de virus. De hecho, este que está acá me parece que es un coronavirus. Uno de los tantos coronavirus. Son 4. Bueno, y por último también podemos considerar agentes patógenos a otras sustancias que no son necesariamente organismos
o en el caso del virus, no un ser vivo, es una molécula orgánica con la capacidad de infectar células, pero no es un ser vivo. También podemos considerar otras cosas como metales pesados que se encuentran en suspensión en el aire o en el agua. El polen. Bueno, el polen es una célula, es un conjunto de células, pero son cosas que van a alterar el funcionamiento de nuestro cuerpo y pueden debilitarnos y hasta causar la muerte en los peores casos. Pero por lo general es muy raro que un agente patógeno por sí solo nos genere muchos problemas. Entonces, primero veamos cómo el cuerpo está hecho para defenderse de estas cosas. Entonces vamos a tener las barreras defensivas. Las barreras defensivas van a ser tres. La primaria va a ser como la primera línea de defensa contra los agentes patógenos. Y van a ser todas las cosas que se encuentran en exposición hacia el medio ambiente, principalmente la piel y la mucosa. La mucosa son todas las cosas que están hacia afuera que no son piel, por ejemplo, el interior de la boca, los ojos, esas cosas que están ahí, eso es mucosa. Y piensen en todas las otras partes de su cuerpo que hay alguna apertura. Bueno, entonces las barreras primarias van a ser el medio ideal para que se cultiven ciertas bacterias que van a combatir a otras bacterias. Y nosotros tenemos bacterias que han vivido con nosotros toda nuestra vida, han evolucionado con nosotros y evitan que otras bacterias o hongos o virus se depositen en nuestra piel o en nuestra mucosa y nos generen problemas. Por eso mismo es más peligroso estarse lavando a cada rato las manos que no lavárselas, o sea, excepto en esta situación de pandemia que estamos ahora. Pero si uno es excesivo con la limpieza, por ejemplo con el cepillado de dientes, si uno se cepilla 5 veces al día y con el cepillo más fuerte que encuentre, eso es excesivo y nos puede generar mucho más problemas de los que nos podría llevar el ser descuidados. En la antigüedad, de hecho, no existía, por ejemplo, el cepillo de dientes, no existía el jabón y la gente vivía, bueno, igual vivían menos, se morían de más enfermedades, pero eh, el ser excesivo con la limpieza, sobre todo al matar bacterias, pues puede llevarnos a estar más expuesto a otras bacterias, ¿sí? O a otros virus, o a otros hongos que se encuentran dando vueltas por el aire. Si la barrera primaria llegara a fallar, por ejemplo, en el caso de un corte en nuestra piel, se va a activar la barrera secundaria, que va a ser una reacción biológica a esta rotura de la barrera primaria. Y aquí van a ocurrir varias cosas que nos van a proteger de posibles infecciones, principalmente las mismas bacterias que viven en nuestra piel. Ya creo que acá al principio había mencionado una que no la leí, el Staphylococcus aureus, que es una bacteria que vive normalmente en nuestra piel. Si yo me hago un corte, esta bacteria va a pasar hacia el torrente sanguíneo y ahí no debería estar. Ahí va a generar muchos problemas y puede causar infecciones bastante graves en la piel. Entonces, una vez que se llegara a romper la piel, van a ocurrir, primero, que las bacterias van a ingresar a nuestro cuerpo, ¿sí? Lo más terrible va a ocurrir sí o sí, las bacterias van a entrar al cuerpo. Pero rápidamente van a aparecer unas células que son los macrófagos y los neutrófilos. Ya voy a hablar más de las células, pero por ahora los voy a mencionar nomás. Que principalmente se van a ir comiendo estas bacterias. Algo muy importante es que hay otras células que son los mastocitos, estos que están acá, que van a estar liberando una sustancia que se llaman citoquinas. Bueno, los macrófagos también la liberan. Citocinas o citoquinas. Creo que lo mencioné en uno de los videos anteriores. Y esto se llama la inflamación. ¿Ya? La inflamación es todo un proceso que va a ocurrir primero por la acción de estas células que les menciono. Los neutrófilos, los macrófagos y los mastocitos. La principal molécula que van a estar liberando son estas que se llaman las citoquinas, que, a ver, en palabras bien simples, van a mediar el proceso de inflamación, van a llamar más células, van a hacer que otras células, otros macrófagos, otros neutrófilos y otros mastocitos
se acerquen a ese lugar y al haber muchos mastocitos se va a liberar una segunda sustancia que es la histamina. Y quizás esta la han escuchado mucho, sobre todo las personas que tienen alergias, porque la histamina provoca las reacciones alérgicas. Entonces, si esta histamina no reacciona frente a ninguna sustancia que hay acá, se va a quedar solamente en una inflamación mediada por las citocinas. Si llegara a haber una sustancia que va a reaccionar frente al alérgeno, por ejemplo el polen, o por ejemplo, no sé, una bacteria en particular, va a generar la alergia, que es ya una reacción inflamatoria mucho más severa. ¿Para qué se inflama esto? A ver, acá la inflamación, lo que va a hacer la citocina, va a dilatar el vaso sanguíneo, acá el capilar, o sea, se va a ensanchar, entonces va como a retenerse sangre en ese lugar, se va a empezar a dispersar la sangre, los glóbulos rojos, y se va como a llenar de sangre. Ya, eso es una inflamación, ¿no? Cuando quizás si es que han tenido alguna picazón, por ejemplo, de un zancudo o de una pulga, y se hincha, eso es la inflamación. Eso es solamente el tejido que se llenó de citocinas. Esa citocina hizo que se liberara un poquito de sangre, de plasma sanguíneo, y eso finalmente hincha. Al ocurrir esto también aumenta la temperatura. Así que si han tenido una picada de algún insecto, lo más probable es que hayan sentido un enrojecimiento, ¿cierto? Aumenta la temperatura y las histaminas son las que nos provocan la comezón. Ya, porque me empezó a picar todo ahora que estoy hablando de esto. Bueno, y esto finalmente lo que hace es retener a las bacterias en esa zona. Eso es lo más importante de la barrera secundaria. Creo que era lo que debería haber dicho primero. Es retener a los posibles agentes patógenos en ese lugar, que no se dispersen más por la sangre. Si se llegaran a dispersar, vamos a empezar a tener reacciones alérgicas en otros lugares. Yo, por ejemplo, cuando era chico, me pasaba que cuando me picaba una pulga en un lado, alrededor me empezaban a aparecer muchas ronchas así, que eran finalmente este mismo proceso, que se repetía porque eh, se difuminaban las histaminas y las citoquinas por la sangre, no se retenían en un solo lugar. Y eso hacía que aparecieran otras ronchas, que no eran necesariamente picaduras de más pulgas. En algunos casos sí, pero no siempre. Y no hay forma de evitar eso, por si acaso. La única forma de hacerlo, hay algunos medicamentos que bloquean la acción de la histamina y la citocina. Bueno, si todo esto fallara y se lograran escapar las bacterias o los virus o los hongos o lo que sea que entró por esa herida, vamos a activar la barrera terciaria. La barrera terciaria va a ser la acción de otras células que llamamos los linfocitos B y T. Retomando con la barrera secundaria, dijimos que esto fallaba, pero el proceso de inflamación ocurre igual. O sea que igual va a estar aquí lleno de histaminas y lleno de citocinas o citoquinas. Las citocinas van a atraer células, como les dije en un principio, van a estar atrayendo a más macrófagos y fagocitos y monocitos y neutrófilos. Pero lo que va a importar más para la respuesta terciaria es la cantidad de fagocitos. Como dice su nombre, el prefijo fago significa comer. Entonces un fagocito es una célula que come. Ahora, en este caso el macrófago. El macrófago es un tipo de fagocito que, como se ve ahí, está como englobando a la bacteria, ¿sí? y se la come. Este macrófago va a liberar, aquí está, el macrófago. Voy a explicar ahora más puntual de cada célula. El macrófago, al comerse a las posibles bacterias o los virus, va a desarmarlas y va a generar una cosa que se llama el antígeno, que es como una huella dactilar que tienen todas las células y los virus también. Son proteínas básicamente que están en la membrana, que son únicas para cada célula. Como les digo, es como una huella dactilar. Entonces el macrófago está especializado en comerse esa bacteria o ese virus, extrae el antígeno de la membrana de este agente patógeno y como que lo encapsula con otra proteína más. Y eso le llamamos la presentación del antígeno. Ya, hay otras células que son las células dendríticas que también lo van a hacer, pero estas no llegan al lugar de infección, van a aparecer después. Al presentar el antígeno, lo que estamos haciendo es como enseñándole
al linfocito T cuáles son los agentes patógenos. Entonces, si se llegan a escapar las bacterias, supongamos que una bacteria se llega a escapar de acá, ¿cierto? Aquí estaban las bacterias, voy a poner otro color. Aquí están las bacterias, cayó una, acá había más. Y supongamos que esa se logró escapar y se fue por el torrente sanguíneo y se perdió. Entonces, como los macrófagos identificaron a las que se lograron comer y le presentan el antígeno a los linfocitos T, ¿cierto? Eso, vamos a tener entonces la capacidad de reconocer esa célula extraña, que es una bacteria en este ejemplo, y vamos a poder eliminarla. Ahí vamos a decir que la célula T madura o se activa. Al activarse se va a transformar en una célula T citotóxica, que lo que va a hacer es replicarse, se va a empezar a dividir porque es, bueno, no es una, pero es un macrófago que le entrega a un linfocito T, y ese linfocito T entonces va a los nodos linfáticos donde se va a alimentar mucho para poder replicarse muchas veces y generar como un ejército de linfocitos T que van a ir en busca de esta bacteria perdida. Algunos de estas réplicas se van a como quedar rezagados y decimos que son células T de memoria. O sea, se van a quedar ahí porque imaginemos en el peor de los casos que la bacteria pueda atacar a los linfocitos T y los vaya eliminando. Entonces vamos a tener células de reserva en algún nodo linfático que nos va a permitir reponer más este ejército de linfocitos T que saben exactamente a qué bacteria es la que están buscando. Entonces a este mecanismo de estas células que se especializan en las bacterias y en los virus que ingresan a nuestro cuerpo, le llamamos inmunidad mediada por células. ¿Bien? Pero hay otro tipo de linfocito T, que lo que va a hacer es también como presentarle el antígeno a otro linfocito, que son los linfocitos B. Le decimos las células TA o T ayudadora. En otro libro lo había leído como de soporte. Por si acaso puede que lo encuentren con otros nombres similares, porque por lo general tomamos el concepto en inglés y los traduce, y ahí va a depender de quién lo está traduciendo. Bueno, las células B van a hacer algo muy similar, pero van a producir otra sustancia que se va a pegar a los posibles agentes patógenos. Ahí les voy a hablar de eso porque tiene que ver con los anticuerpos. Pero va a ser algo muy similar. Entonces la célula B se activa, va a irse también a los nodos linfáticos y va a madurar en las células de plasma. Las células de plasma son aquellas que van a comenzar a producir anticuerpos. No se replica a sí misma. Bueno, la célula B sí se replica muchas veces, al igual que la T, pero en vez de ir a atacar a las bacterias o los virus que se entraron a nuestro cuerpo, va a producir unas moléculas que se llaman anticuerpos, y estos van a estar nadando más bien, por el plasma sanguíneo. Por eso se llaman células de plasma. Los anticuerpos son moléculas que van a estar volando por el plasma, que van a estar nadando por el plasma y se van a acoplar a estas posibles agentes patógenos. Y cuando alguna bacteria o algún virus o lo que sea se le acoplan los anticuerpos, van a llegar las células, los macrófagos, todos los que vimos al principio, los que están acá, los neutrófilos, los mastocitos, los macrófagos, y van a reaccionar muy parecido a la barrera secundaria. Y también van a quedar un par de células rezagadas con esta información, con esta capacidad de producir anticuerpos, que le llamamos células B de memorias. Estas son las que vamos a generar en la vacunación, pero ya les voy a explicar más de la vacunación. Bueno, entonces los antígenos y anticuerpos, bueno, ya lo expliqué casi todo. Cualquier sustancia extraña va a tener entonces antígenos. Como les digo, son estas como huellas dactilares moleculares que tienen todas las células y todos los virus en su membrana. En el caso de un polen, también tiene estas proteínas. En el caso de un metal pesado, el mismo metal, por lo general son óxidos de metales, van a considerarse antígenos. Cualquier cosa entonces podemos reconocerla como un antígeno y podemos generar todos estos pasos que les mencioné antes. El antígeno
que se lo come, o sea, el macrófago se come a este agente patógeno, extrae el antígeno, le presenta el antígeno a la célula T se la presenta a la célula B, y así las células linfocitos B pueden producir los anticuerpos. Creo que no es tan enredado. Yo cuando lo empecé a estudiar esto lo encontré súper complejo, pero viendo la imagen y leyendo bien el diagrama, yo encuentro que queda súper claro, mucho más de lo que yo lo explico. Entonces, este mecanismo de los anticuerpos lo utilizamos más como un sistema de memoria para recordar enfermedades, porque los linfocitos T, si bien reconocen con el antígeno, forman este ejército, que como les decía recién, pero los linfocitos T tienen un periodo de vida y se pueden morir. En cambio, los anticuerpos son moléculas que quedan en nuestra sangre y pueden quedar toda la vida. O a veces se disminuye la producción y al poco tiempo hay que se tienen que volver a producir. Por eso hay muchas vacunas que hay que aplicar más de una dosis, porque provocan en 2 momentos diferentes esta estimulación de producción de anticuerpos. A este proceso también lo llamamos una inmunidad activa, porque es un proceso que gasta energía, que está ahí, hay que producir esos anticuerpos. Estas células de memoria que quedan, como les digo, quedan como rezagadas, tienen que volver a activarse para volver a producir más anticuerpos en un futuro. Bueno, aquí todos estos pasos son básicamente lo mismo que les dije. El CPA es una célula productora de antígenos. O sea, puede ser el macrófago o la célula dendrítica. Como les digo, extrae el antígeno, ahí está el antígeno, lo presenta, ¿cierto? Como les decía, lo acopla a otra proteína, que es la que sale aquí en color celeste. El antígeno, el cuadradito azul. Las células T le presentan a la célula B. Lo mismo que le expliqué recién. La célula B se activa y comienza a producir ese anticuerpo. ¿Ya? Y nos quedan las de memoria y todas estas células empiezan a producir estos anticuerpos que se empiezan a liberar. Y aquí se ve como la bacteria que tenía ese antígeno inicialmente es como atrapada por este anticuerpo. Y al quedar atrapadas por el anticuerpo, pueden llegar las otras células, el macrófago, y se la pueden comer nuevamente y eliminarla fácilmente. Bueno, tenemos la inmunidad adquirida. ¿A qué nos referimos con inmunidad adquirida? Es que no es un proceso natural, sino que lo vamos a recibir de una fuente externa, principalmente los anticuerpos, o la capacidad de producir estos anticuerpos. Voy a contarle un poquito de dónde vienen las vacunas, porque son muy importantes. Las vacunas han permitido salvar millones de vidas, han mejorado la cantidad de años que vivían los seres humanos. Bueno, en 1796, este caballero, Edward Jenner, se enteró de un caso de unas mujeres que trabajaban en la industria lechera. En ese entonces no existían máquinas y se utilizaban, para casi todo se utilizaban personas. Y era muy común en esa época que las mujeres eran quienes ordeñaban a las vacas. Y habían 2 tipos de viruelas muy conocidas en esa época. De hecho, era casi una pandemia. La viruela humana y la viruela vacuna. Vacuna de vacunos, de vacas. Entonces, este tipo escuchó como el rumor de que habían mujeres que trabajaban ordeñando vacas que se habían contraído viruela vacuna de las vacas. Principalmente porque en la ubre se formaban estas llagas. Bueno, esto es como el síntoma más notorio de la viruela, que son estas como pústulas muy dolorosas que con cualquier roce se rompen y sangran mucho y se pueden infectar y es mortal. La gente se moría de viruela. Entonces estas mujeres que trabajaban con las vacas, como la industria lechera es súper, no le importa nada los derechos de los animales ni que tienen conciencia, ¿no? Las vacas con viruela o sin viruela las mandaban igual a tener crías para poder producir leche, porque hay que mantener la economía, ¿no? Y estas mujeres, al estar ordeñando, se rompían las pústulas de la ubre de las vacas y les quedaban como los restos de esto, que era pus, básicamente. Y si ellas tenían alguna herida o algo, porque igual las manos se les resecaban de tanto estar ahí ordeñando, le entraba este pus a las manos. Hoy en día sabemos que el pus son bacterias muertas. En el caso de la viruela me parece que es un virus. Eran virus muertos, o sea, no están muertos, pero desarmados, inactivos. Entonces sus cuerpos, su sistema inmune reconoció el antígeno,
sin estar, sin tener como la capacidad de que se enfermara realmente, reconoce el antígeno se le presenta al linfocito T, el linfocito T se lo presenta al B, el B produce los anticuerpos, y esos anticuerpos entonces les permitieron defenderse de la viruela humana. Entonces nunca se enfermaron de viruela humana. Este tipo, al conocer esa historia, se contactó con Sara, ella era Sara, le pidió extraerle de su... porque también le salían las pústulas, pero no eran dolorosas y eran muy poquitas. Le extrajo pus, sí, pus de la mujer que había tenido la viruela porcina, o sea, perdón, la viruela vacuna, y inoculó al hijo de Sara. Por eso se llamaba Philip. James Philip. En este libro está. Entonces a James lo inoculado le hizo un corte en el brazo, porque no existían, o sea, estamos hablando de la invención de la vacuna, no existían las jeringas todavía. Le hizo un corte en el brazo con un bisturí, un cortecito muy pequeño, y le puso un poquito de pus y lo tapó, le puso un parche. Bueno, un vendaje, realmente los parches tampoco existían en esa época. Y después de un par de meses, no sé exactamente cuántos meses porque no dice, a este niño lo expuso a gente enferma de viruela. Imagínense, si no hubiera funcionado esto, el niño se moría. Gracias a la ciencia esto funcionó y el niño no se enfermó de viruela. Sí tuvo un poco de fiebre, le dolió un poco la cabeza, pero eso fue todo. Y él comenzó a hacerlo en mucha gente. De hecho lo hizo en su propio hijo, después de que ya se aseguró de que funcionaba. Ahí comenzó el proceso de la vacuna. Este tipo le mandó muchas cartas a la Real Sociedad Científica de Londres, la Real Academia de Londres, perdón. Y al principio como que le dijeron como, oye, ¿qué estáis haciendo? Como, estáis metiendo pus a la gente. ¿Cómo se te ocurre? Pero mostró los resultados que habían sido bastante favorables y se comenzó a utilizar mucho esta técnica. Hasta la actualidad, en que, bueno, ahora el proceso de cómo se fabrica una vacuna es muy distinto, no se extrae pus y se hace un corte, ya no se hace de esa forma. Pero básicamente es buscar una forma de producir los antígenos o alguna forma de enseñarle, entre comillas, ¿cierto?, a las células B, a los linfocitos B, para que produzcan anticuerpos. En algunos casos se inyectan directamente los anticuerpos, hay vacunas que son así, porque hemos podido modificar el proceso. El tema de las vacunas es súper importante porque acá en Chile, desde el año 1978, que contamos con un programa nacional de inmunización. O sea que se regula a nivel nacional qué vacunas se le aplican a los niños. Entonces aquí le puse el calendario, este lo saqué directamente de la página. Entonces se nos colocan todas estas vacunas. Antes de seguir con esto, el nombre vacuna quedó porque venía de la viruela vacuna. Toda esta historia que les conté. Por eso quedó con el nombre de vacuna. Algo muy importante de la vacunación, del proceso de vacunación, es que se han podido ir erradicando enfermedades que son muy problemáticas, como el caso de la viruela, que de hecho esta se logró erradicar antes de comenzar con el programa de inmunización nacional. Porque antes, bueno, estaban las vacunas, pero no era obligación. O sea, el que quería iba y se las colocaban. Muchas de estas ya eran gratis, o sea, entregadas por el gobierno. No, otra de las enfermedades que se logró erradicar con este programa, o sea, antes de que se comenzara el programa, fue la poliomielitis, que también es una enfermedad que produce problemas súper complejos para el desarrollo del cuerpo, y la sarampión. Hacen que aparezcan un montón de pústulas en la piel y son cosas súper dolorosas. Por lo general se le da a los niños, o sea, cuando son muy niños y el sistema inmune no está muy bien desarrollado, es muy fácil que contraigan estas enfermedades. Pero como les digo, por suerte, acá en Chile estamos libres de estos virus. Ya no existen. La única forma en que vuelvan estos virus es que una persona que haya viajado vuelva con este virus en su cuerpo, que es súper difícil porque estamos todos vacunados, y contagie gente que no esté vacunada, que también es súper difícil porque todos estamos vacunados.
Entonces tenemos todas estas vacunas, como les decía, que van a combatir más enfermedades que las que ya están erradicadas, como bueno, la rubiola, la parotiditis, la neumonía, la tos convulsiva, el tétano, la difteria. Ya son un montón de enfermedades que son todavía muy recurrentes, sobre todo en personas que no se hayan vacunado. Entonces es muy importante que uno se vacune no solamente por uno, sino que para no transmitir esas enfermedades a otras personas. Este programa de vacunación, al menos acá en Chile, es bastante bueno. El mejor del mundo, no mentira. Pero llega hasta octavo básico. Desde primero a octavo básico se van los médicos, o sea, los enfermeros, a colocar las vacunas a los chicos en el mismo establecimiento. Y también están las vacunas obligatorias. O sea, no son obligatorias, pero son administradas por el Estado. Que son las vacunas para adultos, que una es para las embarazadas, esto es más que nada para que no se transmitan enfermedades hacia el feto, porque estas enfermedades pueden pasar a través de la placenta. Y la otra es que se colocan todos los años a las personas mayores de 65 años, que esto es más que nada para evitar problemas, para evitar la neumonía. Entonces algo muy importante, ¿son seguras las vacunas? Porque yo creo que todos hemos escuchado alguna vez que las vacunas provocan convulsiones o provocan otras enfermedades. Las vacunas sí son seguras. No hay que tenerle miedo a las vacunas. Los efectos secundarios que puede tener una vacuna son muy bajas las probabilidades de que hayan efectos secundarios graves versus a los beneficios que tiene la vacunación. O sea, hay peligros y son muy leves. Para que una vacuna sea aprobada, se le hacen un montón de análisis. Una vez que se logran aprobar, recién se empiezan a comercializar. En general, hay vacunas que son un poquito más peligrosas que otras, en el sentido de los efectos secundarios que pueden tener. Pero ninguna tiene un efecto secundario, al menos de manera comprobada, que, por ejemplo, que provocan el autismo. El autismo es provocado principalmente por cosas genéticas dentro de lo que se sabe actualmente, porque no se sabe mucho sobre el autismo. Pero una de las últimas cosas a las que se le puede atribuir las causas es a una vacuna. El problema de todo esto partió hace como en los años 90, en que un médico dijo que la presencia de metales pesados puede inducir al autismo. Y todos sabemos que hay una vacuna, la trivírica, que tiene mercurio en su composición, y el mercurio es un metal pesado. Entonces la gente que no conoce muy bien cómo funciona el cuerpo comenzó a decir, pero si nos inyectamos mercurio, nos estamos inyectando metales pesados que nos van a causar el autismo y muchas otras cosas más. Bueno, a ver, yo les voy a hacer una comparación. Si ustedes toman un bloque de sodio y si lo tiran en un vaso con agua, lo más probable es que el vaso como que explote, salte todo el agua hirviendo por el sodio. Estoy hablando de sodio puro. Si ustedes toman un bloque de cloro y se lo comen, lo más seguro es que se mueran. Pero es muy peligroso el sodio y el cloro. Pero aún así, se lo echamos a la comida todos los días. Entonces, ¿por qué no nos hace mal el cloruro de sodio? Que es la sal que le echamos a la comida. Bueno, es por la molécula que se forma. Entonces, la molécula que tiene el mercurio no va a actuar como mercurio solo, sino que actúa como una molécula. Ya que esa molécula es un preservante, que de hecho se puede reemplazar y se ha estado reemplazando en la producción solamente porque la gente le tiene miedo, no porque realmente sea peligroso. Bueno, por último, tenemos otra forma de combatir enfermedades, que van a ser los antibióticos. Antibiótico significa anti seres vivos. Nosotros también somos seres vivos y tomar antibióticos de manera automedicada puede ser súper peligroso, porque también estamos matando nuestras propias células al consumir un antibiótico. Bueno, aquí les puse la historia de cómo se descubrió el primer antibiótico, la penicilina, que hasta el día de hoy se utiliza. Nunca se automediquen, ¿ya? Porque como les digo, solamente se dañan su propio sistema inmune. Los virus y las bacterias, o sea, para empezar, un virus no le hace ni cosquilla a un antibiótico, para eso necesitamos un antiviral.
y las bacterias se van a ir adaptando a esta sustancia y van a poder sobrevivir. De hecho, ya hay muchas bacterias que sobreviven a los antibióticos. Así que al consumir antibióticos de manera automedicada o sin seguir las instrucciones de los médicos cuando son medicados, lo único que hacemos es un daño a nosotros y a nuestro entorno. Así que nunca tomen antibióticos. Nunca. Y como les mencionaba anteriormente, hay otra forma más que se está estudiando, pero aún no está muy comercializado, que es utilizar virus para combatir a las bacterias. Principalmente es un tipo de virus que se llama los bacteriófagos. Atacan exclusivamente a las bacterias. Entonces nos pueden servir como medicamentos para combatir bacterias, o sea, que estén dentro de nosotros que no deberían estar adentro de nosotros. Incluso hay algunos virus que también se están trabajando para combatir parásitos. Y como solamente atacan a ese individuo, a nosotros no nos van a hacer nada. Así que también es una otra alternativa para combatir enfermedades. Y con eso concluimos este video. El último video de este módulo, que fue bastante largo. Y así que nos vemos en el próximo módulo. Adiós.